Economía de las ideas, economía de las ideas.mx, Radio 90.5. Para el tema de hoy lo titularemos Los buenos se van, y entonces la pregunta es, ¿los malos nos quedamos o los malos se quedan? Bueno, entrando en tema, cuando yo tenía alrededor de 6 años, y hoy con mis 42 vueltas elípticas alrededor del sol, todavía resuenan las palabras de mi bisabuela, Ena, cuando en una ocasión me comentó que parecía que las personas buenas, por así decirlo, se iban primero o fallecían primero. Y las malas entonces parecía que se quedaban, por así decirlo, en un momento de angustia o de tristeza. Lo anterior, fue en alusión a la pérdida de familiares y seres queridos, específicamente cuando perdió a sus hijas y a mi bisabuelo. Bueno, sirve esta remembranza para recordar la pérdida del gran divulgador científico e investigador Stephen Hawking, quien con sus diversas ideas nos hizo acercarnos todavía un poco más a la comprensión de este universo y del por qué estamos aquí, del por qué existimos. Entre muchas de sus ideas brillantes, una de las más recientes fue precisamente la de explicar que antes del Big Bang no había nada. Y dentro del programa de Star Talk Radio, ante la pregunta de Neil deGrasse Tyson, que le dice ¿qué había antes del Big Bang?, la respuesta del profesor Hawking fue: de acuerdo a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el espacio y el tiempo juntos formaban un continuo espacio-tiempo, que no era plano, sino curvo por la materia y la energía contenida ahí. Y parafraseando la explicación de Hawking, quien continúa, habla de una superficie cerrada, sin fin, como la superficie de nuestro planeta, y entonces preguntar qué había antes del Big Bang sería como preguntar qué hay más allá del sur del polo sur de la Tierra. Y la respuesta es que no hay nada más allá del sur del polo sur. Entonces, para este gran científico no había nada antes del Big Bang. Claro, ante esto podemos recordar lo que hemos dicho en otras colaboraciones, tomando las investigaciones de Lawrence Krauss, cuando la nada resulta ser un brebaje de partículas que van apareciendo y desapareciendo, y que si esperamos el tiempo adecuado o suficiente, surgirá entonces un universo, así como esas iteraciones e interacciones relacionadas a las múltiples posibilidades y por ende a la posibilidad del surgimiento de la vida. Nos da la posibilidad del surgimiento de la vida y obviamente después también nos da la posibilidad de que surja la vida inteligente. Y bueno, también se nos abre la posibilidad de encontrar universos paralelos de acuerdo a esa nada y relacionado a lo que nos dice la mecánica cuántica. Es decir, desde una perspectiva de la mecánica cuántica, como dijimos, existen múltiples posibilidades y todo puede suceder. O como lo he dicho en otras ocasiones, debemos buscar las 1001 opciones para que exista una elección válida, refiriéndonos aquí a la aniquilación de partículas y antipartículas en números pares y a la existencia de cada uno de nosotros ligada a números impares de partículas sobre antipartículas, sinónimo de creación. Es decir, tenemos más partículas que antipartículas porque partículas con antipartículas se aniquilaban o destruían y no había nada. Y bueno, de nueva cuenta, con los postulados de la mecánica cuántica es posible que en algún universo paralelo podemos imaginar que el maestro Stephen Hawking no murió, o tal vez pudo subir sus disparos neuronales, esto gracias a un mapeo cerebral, y que le permitió no solo guardar su cerebro, sino el poder descargarlo en un nuevo cuerpo o receptáculo para seguir sorprendiéndonos y fascinándonos con sus ideas. Y bueno, continuando con estas ideas, siempre resulta extremadamente interesante realizar una retrospectiva o un viaje hacia atrás, como lo hemos dicho también, de forma virtual en el tiempo, con el fin de analizar no solo la cantidad de ancestros que tuvimos, o que son responsables de nuestra carga genética y memética y por ende de nuestra existencia, sino también comprender que todos provenimos de endosimbiosis celular y de las múltiples divisiones celulares para brincar de organismos simples a complejos, como también lo hemos dicho. Siguiendo aquí o sigamos aquí e imaginemos entonces también la cantidad de seres humanos que existen en el planeta, alrededor de unos 7.600 millones, y cuántos de esos cuentan con el genio y la brillantez
intelectual de Hawking, según una cantidad ínfima, una cantidad muy pequeña. De ahí que se nos venga a la mente la canción de Mecano de Eugenio Salvador Dalí, y parafraseando la misma, cuando se nos dice que sería mejor que el maestro Dalí no muriera y, bueno, si se pudiera regresara o reencarnara en él mismo, pues andamos justos de genios. Desde el punto de vista genético y atómico, continuando con lo que decimos, todos provenimos entonces del mismo lugar, tuvimos el mismo inicio, somos iguales y no debe existir discriminación. Pero dentro de nuestros disparos neuronales ligados a la presión social, todos somos diferentes y algunas veces convergemos en ciertas ideas, por lo que formamos grupos y de ahí algunos resintamos la pérdida de Stephen Hawking o la pérdida de Hawking por la inmensidad de viajes imaginarios al estimular nuestras neuronas científicas y tecnológicas versus otros seres humanos quienes resienten más la pérdida de un músico, un artista, un político, un empresario, un deportista, etc. Bueno, por lo tanto, hablar de evolución humana es también referirnos a aquella ligada a las interacciones e iteraciones de los individuos pues desde una perspectiva social, donde muchas veces desde la niñez se nos inculcan creencias religiosas, ideologías políticas y hasta el equipo de fútbol, como lo diría Arjona. Sin embargo, en la selección de nuestro círculo cercano de amigos, de nuestra lectura diaria, de nuestra capacidad para discernir la información valiosa de la que y nutritiva versus la que es información basura o chatarra, vamos encontrando entonces nuestro camino amarillo para ver lo que hay debajo del telón del escenario del Mago de Oz. Y bueno, dentro de esa sociabilidad humana, un nuevo estudio de Caroline Parkinson, Adam M. Kleinborn y Talia Whitley, titulado Similar Neural Responses Predict Friendship, se nos explica dentro del sitio Agencia Sync que los seres humanos establecemos relaciones de amistad, no solamente con individuos que presentan características o rasgos físicos similares a los propios, sino que también establecemos esos lazos amistosos o afectivos hacia personas que interpretan el mundo de forma similar a la nuestra, o simplemente entablamos amistad con aquellos que piensan como nosotros. De ahí entonces resentir o no la pérdida de Stephen Hawking. Es así que los seres humanos entonces vamos iterando, interactuando con nuestros símiles y disímiles, influidos siempre por el ambiente social, en donde nos desempeñemos, tanto en el familiar, el de los amigos, el de la pareja, el profesional, y así vamos tejiendo nuestras redes sociales con personas afines al perfil de cada uno de nosotros. Sin embargo, bueno, cabe señalar que la pérdida de divulgadores científicos y estrellas del rock, de la ciencia, como resulta el caso de Stephen Hawking, debilita aquellas redes sociales en donde algunos de nosotros estábamos tejiendo y nos alimentábamos de ellas o compartíamos también con ellas nuestras ideas creativas relacionadas a la ciencia y a la tecnología. Y bueno, estos mecanismos ligados obviamente directos al progreso evolutivo de nosotros como especie, como ya lo hemos dicho. Es decir, me refiero que ante la inmensa cantidad de noticias falsas que comparten los propios seres humanos y no los bots o los robots, como se creía, de acuerdo a un artículo titulado donde dice en Twitter la información falsa corre más deprisa que la verdad, y publicado en la agencia Sync, pues la falta de líderes científicos, estas estrellas del rock, de la ciencia, que apasionan a las masas, que se vuelvan una prioridad la ciencia y la tecnología, y más aún en estos tiempos donde requerimos también de las investigaciones científicas y tecnológicas para salvar nuestro planeta, colonizar otros planetas, explorar el universo, esparcir nuestra semilla por el cosmos y así salvarnos nosotros mismos como sapiens. Pero bueno, todo esto sin olvidar que somos seres con muy poco tiempo de existencia comparados con la edad del universo, y también recordando, como lo dijo Stephen Hawking, que aún contamos con aquellos genes de agresividad y egoísmo que fueron en su tiempo muy útiles o en el pasado para nuestra supervivencia, pero que ahora pareciera que nos estorban para cooperar, ser altruistas y trabajar en equipo con mira o en miras a un objetivo mayor, como también lo hemos dicho, el de cuidar el planeta, que como dijo Carl Sagan es el único que tenemos por el momento, aunado a la recomendación de Hawking en la imperiosa necesidad de explorar otros mundos, no solo de nuestro sistema solar, sino fuera del mismo, para esparcir, como dijimos, nuestro código genético de seres humanos, de sapiens.
Marcel Proust, como nos lo recordó recientemente Academia Play, nos dijo: el tiempo que tenemos a nuestra disposición todos los días es elástico. Las pasiones que sentimos lo expanden, las que inspiramos lo contraen y el hábito llena lo que queda. La cuestión, bueno, ahí termina Proust, pero bueno, la cuestión es saber balancear entonces las pasiones que sentimos, las que inspiramos, y evitar caer demasiado tiempo en la rutina o el hábito, así como balancear el tiempo que dedicamos al aspecto lúdico, tan necesario para salir de la rutina, y aquel también que dedicamos a trascender como individuos y como especie. Pero bueno, para ir cerrando esta colaboración, y como también hemos remarcado en otras, son raras avis las que pueden mover al mundo con una idea. Como lo dijo alguna vez Arquímedes: dadme un punto de apoyo y mover el mundo. Sin embargo, a pesar de que existe esa idea, se requiere también la adopción de esa idea por parte de la sociedad. No solamente la idea, sino la absorción, la adopción por parte de la sociedad, es decir, de todos nosotros, para hacerla no solo realidad, sino vibrar en su aplicación. Derivado de esto, no por nada, Stephen Hawking dijo: cada generación recae sobre los hombros de aquellos que los han precedido, tal como lo hice cuando era joven estudiante de doctorado en Cambridge, inspirado por el trabajo de Isaac Newton, James Clerk Maxwell y obviamente Albert Einstein. Esto en alusión a la frase de Bernard of Chartres e Isaac Newton cuando se referían a estar parados sobre hombros de gigantes. Y de ahí, bueno, pues que el trabajo o la ciencia se va alimentando del trabajo pasado o construye de lo pasado, al igual que la madre naturaleza o la biología. Y bueno, por ello la imperiosa necesidad entonces de trabajar en la creación, como lo ha dicho Nick Bostrom dentro de su libro Superintelligence, de una superinteligencia colectiva, referida por el propio Bostrom como un sistema compuesto por un gran número de intelectuales más pequeños, de modo que el rendimiento general de los sistemas en muchos dominios muy generales supere con creces el de cualquier sistema cognitivo actual. Y bueno, de ahí la importancia entonces de tener mentes como la de Hawking, que inicie la semilla de ideas de ese sistema y todos nosotros fortaleciendo y construyendo sobre la misma, de igual forma que una célula se divide hasta formar un superorganismo. Y bueno, aquí la interacción e iteración de diversos intelectos formarían entonces esa inteligencia colectiva con nuestros disparos neuronales creativos de cada uno de nosotros. Y bueno, a pesar de que, como decía mi bisabuela, parece que los buenos se van primero y los malos se quedan, por así decirlo, en verdad existimos muchos buenos, aunque aspiramos a ser buenos. Aunque pareciera que existen también muchos malos o que nos opacan los malos, por así decirlo, como sucede con diversos líderes privados y públicos, hablando muchas veces en el caso de la política. Y bueno, y que quede claro que me refiero a los buenos, no solo a aquellos que hacen el bien, sino a aquellos que generan ideas revolucionarias y creativas, que leen, que escriben, que emprenden un negocio, que se levantan a trabajar, que recogen la basura, aunque no sea la de ellos, que le cierran la llave del agua para que no se desperdicie, que recogen, que no aceptan sobornos, que no dan mordidas, que ayudan al necesitado, que apoyan a sus amigos, familiares, colaboradores, compañeros, vecinos, en miras de construir una mejor sociedad, que dan los buenos días, buenas tardes, dan las gracias, buenas noches, y piden las cosas también por favor, entre muchas otras cosas que hacen desde la perspectiva de comprender a alguien que es bueno, por así decirlo. Versus, obviamente, aquellos que solo buscan el poder desmedido, el dinero, la fama a toda costa, que se llenan de frivolidades, que prefieren llenar su ropero en lugar de su librero, que tristemente valoran más el tener que el saber. Pero aún así, reitero, somos más los buenos, aunque muchos o algunos se nos hayan adelantado. Muchas gracias, Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, economiadelasideideas.mx, y nos vemos en la siguiente.